Para nuestro grupo, esta ley ha partido desde un principio de una falta de valentía y posicionamiento que hoy por hoy no solo no resuelve los principales problemas que afectan a la cadena alimentaria, sino que en algunos casos incluso deja a los eslabones más pequeños en una clara situación de inseguridad jurídica y vulnerabilidad. Una de las enmiendas que para nosotros era importante era el tema del reconocimiento de la posición de dominio como el principal factor de desequilibrio y generador de prácticas abusivas de las grandes corporaciones, gran industria y distribución sobre productores industriales y proveedores más pequeños. Proponíamos establecer un valor en base a la cuota de mercado de los diferentes integrantes que conformaban precisamente la cadena, desde el productor, pasando por la industria hasta la distribución. Y somos conscientes que, al margen de la posición de dominio, otras circunstancias pueden consolidar un poder de control del mercado susceptible de ser utilizado para imponer condiciones abusivas en la cadena alimentaria. Por otro lado, su negativa a incluir nuestra enmienda para que, de una forma periódica, se procediera a la publicación y difusión de los costes de producción medios de los alimentos esenciales, con especial atención a los frescos y perecederos, ha condicionado también mucho lo que es nuestra posición respecto a esta ley. En su día, Cataluña consiguió ejercer las competencias de control de la cadena alimentaria en su territorio tras obtener una sentencia favorable del Tribunal Constitucional. En todo caso, nos preguntamos si tendremos que volver a los tribunales para reclamar una competencia que esta ley podría haber dejado completamente delimitada y definida, y que, en todo caso, si este es el modelo, un modelo recentralizador de la gestión, en todo caso, este no es nuestro modelo.